Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 4 de octubre. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 31, versículos 1 al 16, con el título ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en tiempos de conflicto? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Pues aquí vemos cómo Jacob percibe que hay un conflicto. Son los hijos de Labán que le reclaman a Jacob y le dicen: pues estás robándole a nuestro padre. Todo lo que era de nuestro padre lo estás tomando y tú te estás enriqueciendo. Y además, Jacob aquí nota que el semblante de Labán había cambiado. Veía que no era para con él como había sido antes. Así que en tiempos de conflicto, hermanos, tenemos que ser sensibles a las circunstancias. Tenemos que observar bien y saber si hay tensión o no. Y eso es lo que hace Jacob. Ahora, simplemente porque haya tensión no necesariamente significa que inmediatamente tenemos que huir del problema, que es algo que hacemos muchos de nosotros, en vez de tratar de resolver el problema. Así que primero tenemos que ser sensibles a las circunstancias y observar bien las cosas que están pasando. Pero luego, la segunda cosa que debemos de hacer nosotros, hermanos, no es escuchar las voces de las personas, escuchar las voces de los hijos de Labán, ver la cara de Labán o hasta escuchar las voces nuestras que dicen: debes de huir, vete de este lugar, ya no debes de tener problemas con nadie, vete. Tenemos que escuchar la voz de Dios, oír lo que Dios nos dice. Y eso es lo que hace Jacob aquí. Dios le habla y le dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Vemos aquí que Dios al final es el que hace justicia. Labán quiere robarle a Jacob, pero Dios es el que protege a Jacob. Dice en el versículo 13: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vemos entonces, hermanos, que Dios le habla claramente a Jacob. Y algo que vemos aquí es que Jacob anteriormente no dependía de Dios, no escuchaba la voz de Dios, sino que él confiaba en su propia prudencia. Él era una persona muy astuta y en vez de depender de Dios, permitir que Dios hiciera las cosas, él controlaba las cosas para su propio beneficio. Pero vemos cómo después de 20 años sirviendo casi como esclavo de su tío Labán, Dios moldea a Jacob. Dios lo santifica y Jacob se hace más manso, más dependiente, se hace más humilde y confiado en Dios. Entonces Dios le habla y vemos aquí, bueno, el primer paso para cómo discernir la voluntad de Dios, ver las circunstancias. El segundo paso, que yo creo que es el más importante, hermanos, es escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra?
Y aquí Dios, a través de su palabra, le está diciendo a Jacob, mire, acuérdate que yo soy tu Dios y todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy ha estado dentro de mi plan soberano. Yo te he cuidado, yo te he protegido. ¿No te acuerdas en los tiempos difíciles cuando andabas huyendo de tu propio hermano, cómo yo te protegí y yo te encontré en Betel? Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Primeramente, nos hace entender cuál es la voluntad de Dios y nos hace humildes y agradecidos. Nos hace meditar en la gracia pasada de Dios hacia nosotros y nos hace confiar en la gracia futura de Dios. Nos vemos cómo debemos de escuchar la voz de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios antes de tomar una decisión, antes de buscar una solución. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Jesucristo, quiero que tú me guíes. No quiero hacer conforme a mi voluntad, sino que quiero sujetarme a tu palabra. Y luego, el tercer paso, hermanos, para discernir la voluntad de Dios es buscar la confirmación de otras personas. Y esto lo encontramos en el versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Entonces, aquí Jacob les dice a Raquel y Lea y ellas luego le responden y dicen, pues a nosotros nos parece que nuestro padre es un hombre muy materialista. A él solamente le interesa el dinero. O sea, a nosotras nos ha vendido y el precio, o sea, todo lo que, el trabajo que tú hiciste durante los 7 años, que pues Labán tuvo que haber guardado ese dinero por aparte para Raquel y para Lea en el caso de que tal vez se quedaran ellas viudas. Tenían que guardar ese dinero y ahorrar ese dinero para el futuro de Raquel y Lea. Pero aparentemente aquí Labán vendió a sus hijas, permitió que, bueno, le exigió a su sobrino Jacob que trabajara gratis y ese dinero que tuvo que haberle pagado a Jacob, pero en vez que tenía que haber guardado para sus hijas, él lo usó. Dice aquí, aún se ha comido del todo nuestro precio. Entonces Raquel y Lea también están enojadas con su padre. O sea, no nos quedamos con nuestro padre. Somos su esposa, Jacob. Nos vamos contigo. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Pero quizá aquí Raquel y Lea no son motivadas por motivos tan puros, ¿no? En darle respuesta a Jacob. Ellas también están enojadas, están enfadadas con su padre y dicen, ok, va, pues vámonos. Pero lo que sí encontramos, hermanos, aquí es que después de mirar las circunstancias, después de escuchar la voz de Dios detenidamente en oración, meditando en su palabra y recibiendo confirmación de otras personas, nosotros debemos de tomar acción. Y eso es justamente lo que hace Jacob. Después, ¿no?, de discernir la voluntad de Dios. No lo hace inmediatamente como lo hubiera hecho anteriormente. Jacob aprende de su lección. Después de 20 años de servidumbre, Jacob dice, ok, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, conforme a lo que yo pienso es más benéfico para mí. Esperaré en Dios. Dios, guíame. Dios, dime. Te obedeceré. Esa es la vida del cristiano. Esa es la manera de discernir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no sé si ustedes mismos en este momento están pasando por un tiempo donde deben de discernir la voluntad de Dios para ustedes. Pues aquí tienen estos 3 pasos. Fíjense en las circunstancias. Oren y pídanle a Dios que Él les hable a través de su palabra. Y luego busquen confirmación con personas más sabias. Y así podremos discernir la voluntad de Dios. Y lo más importante después de discernir la voluntad es hacerla, es obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy y esperamos verlos hoy en la tarde a las 7:30 para nuestro culto presencial, cuando nuestra hermana Norma estará compartiendo su testimonio personal. Dios los bendiga, hermanos. Oremos y esperamos verlos hoy en la tarde. Dios los bendiga.